Bien, shalom mis hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio sobre forjadores del cristianismo, capítulo 18, vamos a tratar sobre Teófilo de Antioquía. Luego tratamos el capítulo 19, Marción de Sinope, y el capítulo 20, Montano. Vamos a ver cómo estos hombres influyeron dentro de la formación del cristianismo primitivo. Teófilo de Antioquía tuvo un liderazgo muy importante desde el año 180 del segundo siglo, después del Mesías, al 205 del tercer siglo, ¿no? Después del Mesías. Teófilo de Antioquía fue un filósofo, pero se convirtió al cristianismo y vino a ser obispo de Antioquía. Según cuenta Eusebio, que es también un historiador, Teófilo de Antioquía fue el sexto obispo de Antioquía o de Antioquía. De sus escritos se deduce que él nació en una localidad cercana al río Éufrates. Era de una familia pagana y recibió una educación helenística, ¿cierto? Sabemos pues que entendemos por helenística la mezcla de la cultura griega con otras culturas por las conquistas de Alejandro Magno. Entonces era como un híbrido, ¿no? Era una mezcla. Teófilo se convirtió al cristianismo ya él siendo pues de edad madura y fue el primer obispo que defendió el anarquismo. Fijémonos bien en las credenciales de este señor Teófilo. Vamos a fijarnos muy bien digamos, la presentación de este hombre, porque tuvo mucha influencia, ¿no? Dentro del cristianismo. Fijémonos qué tipo de estudio él tenía, ¿no? Y para comprobar que, digamos, su formación es totalmente filosófica, igualmente su cultura. Y vamos a ver cómo este señor también realiza el sincretismo final al convertirse al cristianismo, ¿cierto? Entendiéndose sincretismo como una mezcla de varias religiones. Bien. En Teófilo tenemos el uso por primera vez de la palabra Trinidad. Teófilo dijo, Dios es trino. Él fue, digamos, el primer hombre que usó esta palabra para describir a Dios, ¿no? Estamos hablando del tercer siglo y tenemos por primera vez entonces que un teólogo cristiano comienza a usar el término Trinidad, ¿verdad? Miremos que esto en el tercer siglo es que se empieza a hablar de Trinidad, de Dios trino. Antes de esto no se hablaba, ¿cierto? Nunca Yeshua ni sus apóstoles hablaron de un Dios trino, de un Dios tripartita, de un Dios en tres partes, ¿verdad? Ni de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunas menciones han sido interpolaciones o añadiduras posteriores incluso al texto original, ¿no? Entonces, en Teófilo tenemos el uso por primera vez de la palabra Trinidad, ¿cierto? Él dijo Dios es trino. Miremos algunas fuentes o alguna fuente que nos dice acerca de Teófilo. Teófilo de Antioquía fue el primero en usar el vocablo griego trías a mediados del siglo II con la finalidad de expresar la unión de Dios, ¿verdad?, de tres personas divinas, que son Dios el Padre, su palabra Logos y su sabiduría. Y de ese vocablo, entonces, se derivó luego la forma latina, ¿cierto? Se deriva la forma Trinita o Trinitas, usada por primera vez por su contemporáneo Tertuliano a comienzos del siglo III, ¿cierto? Entonces vemos allí, pues, según esta fuente, Teófilo fue el primero también en usar, pues, fue el primero en usar esta expresión, ¿no?, de trías o de tríada, ¿no?, que es la unión en Dios de tres personas divinas, Dios el Padre, su palabra Logos y su sabiduría. Es el primer autor cristiano que distingue entre el Logos, ¿verdad?, el Logos interno o inmanente en Dios que estaba antes de la creación,
y el logos emitido o proferido por Dios para realizar la obra de la creación del mundo. Y todas las epifanías, o sea, las manifestaciones o las apariciones del Antiguo Testamento son propias del logos, no del Padre, ¿verdad? Dice pues que es el que habla con Adán. Esto pues es lo que dice Teófilo de Antioquía, no quiere decir que sea así, ¿cierto? Entonces Teófilo distingue entre dos logos. El logos interno, inmanente en Dios, estaba en él, en Dios antes de la creación, y luego un logos emitido o proferido por Dios para realizar la obra de la creación, ¿cierto? Entonces ahí vemos pues que todo esto es una, digamos, una interpretación privada, por decirlo así, más no la interpretación de las escrituras. Antes de Teófilo, jamás se hizo mención de tal teología filosófica. Entonces la historia, como vemos, es nuestra fuente para conocer la realidad de lo que se cree dogmáticamente hoy, de lo que el mundo del cristianismo dogmáticamente cree, ¿cierto? Pero, pues, obviamente no debemos ser ciegos a esta realidad y no indagar sobre lo que tradicionalmente se nos ha enseñado, ¿cierto? Quien tiene la última palabra somos nosotros mismos, es nuestra propia decisión, pues nadie la va a tomar por nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo más importante que nos ha llegado de Teófilo? Él tenía un amigo llamado Autólico y él quería convertirlo al cristianismo. Y en una de esas 3 cartas preservadas por Eusebio, afirma por primera vez que Dios es trino y que el Hijo es el Logos y que la razón inmanente o interna dentro de la razón trascendente de Dios era el Logos, ¿cierto? Decía Teófilos que Dios engendró al Logos desde antes de todas las cosas y afirmó que eso es lo que quiere decir cuando se habla del primogénito de los muertos. Esa era la terminología de Teófilo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos incluido Teófilo de Antioquía a 5 apologistas principales y podemos observar en ellos pues, el esfuerzo por convencer a los emperadores, por un lado, y a los paganos por el otro, que las acusaciones contra los cristianos carecían de razón. En otras palabras, ellos se querían congraciar con todo el mundo, ¿cierto? Por un lado con los emperadores y por el otro pues con los paganos, ¿cierto? Los apologistas se vieron obligados pues a sistematizar sus pensamientos, es decir, a ordenar, ¿cierto? Y a estructurar sus ideas y pensamientos, y de ahí el concepto de la teología sistemática. Y es en este periodo de los apologistas que el término trino aparece por primera vez, y la manera como se produce la unión entre las partes o las personas pues no se explica, ¿cierto? La doctrina crucial es la del logos por construir el punto de contacto entre la fe cristiana y la filosofía. En otras palabras, el término logos o la filosofía del logos, ¿verdad? Es como ese puente, ¿no?, de contacto, o ese puente por el cual se conecta la fe cristiana con la filosofía, ¿verdad? Y de esa manera, pues, no salirse, digamos, del entorno que dominaba aquel tiempo, el entorno religioso, filosófico y político desde el punto de vista, pues, de los emperadores. Entonces, el cristianismo es presentado como una filosofía superior, tanto desde el punto de vista de la razón como de la moral. Se concibe un cristianismo pluralista, es decir, cada vez más alejado de Jerusalén o del pensamiento hebreo de Yeshua y sus apóstoles, pero por el contrario se va acercando cada vez más a Grecia y a Roma. Es decir, llegamos a en este periodo a un punto en donde los apologistas se preguntaban qué es cristianismo y qué no es cristianismo, ¿cierto? Según Clemente, según Clemente, entonces Ignacio, o más bien según estos apologistas, ¿verdad?, se hacían esa pregunta, ¿no? ¿Qué es cristianismo y qué no es cristianismo? Según Clemente, por ejemplo, según Ignacio, según Justino o Aristides, Tasiano, Teófilo, Atenógoras, ¿cierto? Atenágoras, que ya los hemos visto. Entonces, ahora la pregunta que nos debemos hacer nosotros es: ¿tú eres cristiano o somos cristianos según Clemente, según Ignacio,
o según Justino, Aristides, Tasiano, Teófilo, Atenágoras, ¿verdad? Según la estructura y la delineación filosófica que hicieron estos hombres, ¿verdad? Del cristianismo. Ahora, esta pregunta sigue siendo muy válida hoy en día. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preguntar si somos trinitarios, ¿verdad? Pero ¿según quién? ¿Somos trinitarios según Clemente, Ignacio, Justino, Aristides, según estos hombres? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de la dimensión, ¿verdad? Y la diversidad del cristianismo para este tiempo, es decir, del cristianismo pluralista. Y este cristianismo pluralista de esta época es muy similar en pluralidad al judaísmo que encontramos en la época de Yeshua. Por lo tanto, debido a los diversos movimientos o a tantos conceptos, teologías, entonces los padres de la iglesia de aquel periodo que estaban al frente de las comunidades cristianas reconocen la importancia de resumir todas estas diversidades de creencias y de conceptos en un credo que podía ser como el denominador común para todo el mundo, de tal manera que no hubieran tantas teorías, tantos conceptos, tantos movimientos, y para resumir todo esto se requería entonces ¿qué? De un concilio, y este pues no es otro que el concilio de Nicea. Ahora bien, el concilio de Nicea no surge sino como resultado pues de un serio debate teológico que tiene lugar antes del concilio y que le sirve de entorno. ¿Cuál es ese debate? ¿Verdad? Entre el año 140 y 325 después del Mesías, es decir, de la mitad del siglo segundo a gran parte del siglo cuarto, se dio en el cristianismo un periodo de intensos debates teológicos que finalmente desembocaron ¿en qué? En la necesidad de establecer un credo común, ¿verdad? Que pudiera unificar la pluralidad de ideas que ya era una realidad en esa época. Por lo tanto, entonces, entre los apologistas y los concilios, tenemos que estudiar la realidad de grandes figuras cristianas que forman parte del debate teológico, de donde proviene eventualmente la confesión trinitaria como la conocemos hoy día. Y por eso es que estamos estudiando a los padres apostólicos, los padres apologistas, ¿verdad? Hemos estudiado todas las doctrinas helenística, la doctrina helenística. Hemos estudiado el estoicismo, el platonismo, neoplatonismo, ¿verdad? Todas estas corrientes filosóficas que existieron en aquel tiempo. Incluso estudiamos a Filón de Alejandría, un judío muy dado a la filosofía, para podernos cada uno hacernos entonces a un buen panorama, una buena visión de qué era lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos, para entender cómo fue que se formó el cristianismo, y eso pues nos ayudará verdaderamente a nosotros con, digamos, afirmarnos en el camino en el que estamos, en confirmar que, digamos, haber salido de toda esta confusión religiosa del cristianismo fue un paso importante para nuestra fe, nuestra emuná, ¿cierto? Para crecer en emuná. Bien, vamos a continuar entonces con otro padre apologista, que es Marción de Sinope. Este hombre tuvo mucha influencia también dentro del cristianismo, y ahorita vamos a ver por qué. Como hemos dicho, como les he dicho en varias oportunidades, pues este es digamos, un trabajo documentado, ¿verdad? Pero cada uno debe tener su propia opinión, debe tener la opinión que considere conveniente, ¿verdad? Pero digamos que a la vista de tanta evidencia que demuestra que la doctrina trinitaria fue inventada por los padres de la iglesia, pues después incluso, eso fue mucho después de la muerte de los que conocieron de primera mano las enseñanzas del Mesías Yeshua. Entonces, cada uno debemos pues ya, digamos, hacernos o tener claro un concepto, o tener clara una afirmación verdaderamente de lo que era la Trinidad, ¿no? De lo que es la Trinidad, y de haber salido de ese dogma, porque eso es un dogma. En el cristianismo la Trinidad es un dogma que no tiene sustentación, entonces simplemente se cree porque se cree y ya, y porque así lo dijeron anteriormente, y listo, se cree porque se cree ya. No hay lugar a refutación, no hay lugar a estudio, no hay lugar a investigación, no hay lugar a nada con el tema de la Trinidad. Dios puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Bien, una de las figuras que no podemos dejar de estudiar es la de un cristiano llamado Marción de Sinope.
¿verdad? Sinope. Marción, más o menos ciertos autores dan una fecha entre el año 95 al 161 después del Mesías. Marción fue un escritor y teólogo griego. Fue un heresiarca cristiano del siglo II. Su doctrina se resume, ¿verdad?, en la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo, ¿cierto? Y considera, según Marción, ojo que de Marción, ¿verdad?, de Marción prácticamente mucha parte del cristianismo tiene la doctrina de Marción y no se dan cuenta, ¿verdad? No se han dado cuenta. Obviamente, pues por falta de estudio, falta de investigación, falta de profundizar, no se dan cuenta que parte de su doctrina, el fundamento de su doctrina se originó con este hombre Marción. ¿Qué decía Marción? Que habían dos dioses, uno bueno y otro malo. Marción consideraba al Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, como el Dios más inferior. Era simplemente un modelador de una materia preexistente, ¿verdad? Y considera al Dios del Nuevo, al Dios del Nuevo Testamento como el Dios del amor, el Dios bueno, que en este caso, pues, él decía era Jesucristo, ¿cierto? Que el Dios de los judíos era un Dios malo y que el Dios de los cristianos era el Dios bueno, el Dios del amor, ¿cierto? En este caso Jesucristo, eso decía Marción. Marción llegó a Roma en el año 144 después del Mesías, donde fundó una escuela al estilo de las academias de filosofía de la Roma imperial, y él consideró que su interpretación de la fe cristiana, ¿verdad?, era el cristianismo auténtico. Y esta escuela luego se transformó en un movimiento denominado marcionismo, o sea, los seguidores de Marción, ¿verdad? Marción, griego, nació en un hogar cristiano en la región del Ponto. Su padre fue un obispo, estudió filosofía y en su pensamiento cristiano se puede ver la tremenda influencia de Platón, especialmente en el área de la cosmología. Marción enseñó que existe un mundo material, ¿verdad?, donde debe reinar el orden y la justicia, pero al mismo tiempo hay un mundo espiritual donde la gracia de Dios es predominante, donde el amor es lo que va a atraer a los pecadores. Decía Marción que el Dios que rige el mundo material es el Dios de los judíos y el Dios que rige el mundo espiritual es Jesús. Los judíos viven en el mundo material, por eso necesitan la ley. Nosotros los cristianos, decía Marción, vivimos en el mundo espiritual donde existe el amor y la gracia de Dios, en este caso Jesús, y por lo tanto no hace falta la ley. El Dios de los judíos, decía Marción, es un Dios que ordena matar a los inocentes, que requiere sacrificios de sangre, que da permiso para destruir ciudades y pueblos enteros, pero aparte de ese Dios vengativo de los judíos, existe otro Dios lleno de amor y de gracia, y ese otro Dios es la que la mayoría desconoce, y es el Dios de amor predicado por Pablo y Lucas, decía Marción. Entonces, cuando se refiere a Dios como malvado y sanguinario, entonces cuando alguien, ¿cierto?, alguna persona o alguien, uno pues lo ha escuchado mucho esto, alguien que se refiera a Dios como el Dios del Antiguo Testamento, como malvado, como sanguinario. Entonces, en ese mismo momento, usted pues viene a ser un marcionista y pertenece a esa escuela, ¿cierto? Sí, quizás sin saberlo. Según Marción, según Marción, que esta es otra cosa que habla el judaísmo, el cristianismo, según Marción, Pablo renunció al judaísmo y se divorció completamente. Él se separó de la ley y dio al mundo la revelación del Dios de amor, Jesús, ¿verdad? Solamente Pablo comprendió esto según Marción, y el resto de los apóstoles no lo comprendieron. Según Marción, las citas del Antiguo Testamento que hay en los escritos de Pablo, pues son interpolaciones posteriores o añadiduras que se hicieron, es decir, que algunos judíos las introdujeron, y pues esto llevó a Marción a establecer la lista de los libros que debían ser aceptados como inspirados por la comunidad cristiana que él dirigía, ¿verdad?
Entonces él hizo como una depuración de cuáles libros debían ir y cuáles no. Los libros que tuvieran un tinte judío a la basura, y los libros que tuvieran, o los rollos, las cartas que tuvieran un tinte como más cristiano, entonces esos permanecían dentro del canon de Marción. Entonces, en esta lista que hace Marción, todos los escritos de Moisés son eliminados por no ser considerados por Marción como inspirados por el Espíritu Santo. Mateo, Marcos, Juan, Hebreo, Santiago son eliminados solamente para Marción. Entonces, según la Biblia de Marción, quedan como válidos e inspirados por el Espíritu Santo solamente los libros de Lucas, Hechos y las cartas de Pablo. Esa era la Biblia de Marción, nada más alejado pues de la realidad. Decía Marción que Jesucristo no es humano realmente. La parte o el verso del nacimiento físico de Jesucristo en Lucas es una interpolación, una añadidura tardía, y que la iglesia estaba en adulterio espiritual por haber ignorado los escritos de Pablo. Fuera de Pablo no hay razón de ser para el cristianismo. Y es triste pues que aún Marción domine la interpretación presente de las escrituras, ¿verdad? Hoy en día, mucha interpretación de Marción es lo que domina hoy en el cristianismo. Marción decía que los obispos cristianos, con sus conceptos de la moralidad cristiana, no han hecho otra cosa que poner sobre los hombros de los creyentes una carga que ellos no pueden llevar. Vivimos bajo la gracia y el amor de Dios, no bajo las cargas moralistas de los obispos. En otras palabras, Marción nada que ver con la ley de Dios, ¿verdad? Solamente la gracia. Eso me hace acordar de este hombre que ya murió de Puerto Rico, el apóstol de la gracia, José Luis de Jesús Miranda, ¿verdad? Que ya murió. Supuestamente decía, él hasta dijo que él era el Jesús encarnado, que ya él era el Jesucristo en los últimos tiempos. Entonces me acuerda mucho de ese hombre, ¿no? También parece que era de la misma escuela de Marción, ¿verdad? Dicen que vivimos bajo la gracia, el amor de Dios y que ya no tenemos responsabilidades, ¿verdad? Ni deberes. Decía Marción que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con los cristianos. El Antiguo Testamento era solamente para los judíos. Eso decía Marción. El único que entendió a Jesucristo fue Pablo de Tarso. Ningún otro apóstol lo entendió o lo comprendió. Incluso esto lo escuchamos hoy día, ¿no? Esto se puede escuchar mucho hoy en día. Pablo, el apóstol de la gracia, ¿verdad? Y los otros discípulos incluso se atreve. Escuché en un grupo cristiano que se atreven a decir que Jacob o Santiago, pues como se conocen las escrituras, en las Biblias que tenemos acá en Occidente, que él era un hombre religioso, ¿verdad? Era un hombre legalista, dicen así, porque habla de que la fe sin obras es muerta. Entonces dicen, no, es que ese hombre era un legalista, pero mire que Pablo dice que no es por obras, ¿verdad? Entonces, ese hombre era un legalista y por eso Pablo, digamos, se aparta del judaísmo, en fin, una cantidad de cosas totalmente sacadas fuera de contexto. Entonces, mis amados hermanos, el marcionismo introduce un nuevo concepto de cristianismo basado en las siguientes premisas o siguientes afirmaciones, ¿verdad? Vamos a ver varias afirmaciones que incluso pues se permanecieron hasta el día de hoy. Primero, hay dos dioses, el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos, ¿verdad? El Dios de la guerra, judíos, el Dios del amor, cristianos, ¿verdad? Hay dos libros, decía Marción, el Antiguo Testamento para los judíos, las cartas de Pablo, Lucas y Hechos para los cristianos. Todas las citas que aparecen en las cartas de Pablo y en Lucas que tenían que ver con el Antiguo Testamento, decía Marción, fueron añadidas por los judíos para tratar de corromper los escritos de Pablo, y hay que extraerlas para descubrir las riquezas del cristianismo. Decía Marción que Cristo no es ningún logo.
es verdadero Dios aparecido en forma humana, no real, sino aparente. Mira, hasta gnosticismo le ha metido Marción acá, tenía una mezcla tremenda. Para que todo esto que parecía, que decía Marción, ¿para qué era todo esto, cierto? Lo que Marción estaba diciendo, todas estas afirmaciones, ¿para qué, o cuál era la motivación o el objetivo de este hombre? Era para que Jesús revelara el mundo espiritual basado en el amor y la gracia de Dios, ¿cierto? Este fue más o menos el objetivo que tenía Marción con su doctrina. Entonces, esa era la enseñanza de Marción. Ahora, nos podemos preguntar, ¿se parece esta enseñanza de Marción 1800 años después aproximadamente a la realidad cristiana de estos tiempos? Y el punto más serio, según los tópicos analizados por los pastores y obispos de esta época ante la postura de Marción, es el hecho de que Jesucristo no era un ser humano real, sino aparente. En otras palabras, Marción estaba sacrificando completamente la humanidad de Jesús en su teología y por lo tanto se inicia un movimiento contra Marción que da origen al más grande debate teológico que aún perdura hasta nuestros días. Entonces, ese era Marción, otro de los padres apologistas, ¿verdad? Que contribuyó, digamos, a la formación de la religión cristiana y a todo, obviamente, con todos sus dogmas. Vamos a ver ahora a Montano, que era otro considerado padre apologista, también un hombre que contribuyó mucho a la formación del cristianismo como se conoce hasta el día de hoy. La otra figura que surge en este tiempo pues es Montano, de donde viene el movimiento llamado montanismo, o sea, seguidores de Montano, ¿cierto? Así como marcionismo, seguidores de Marción, cristianismo, seguidores de Cristo, ¿verdad? Mesianismo, los seguidores del Mesías, ¿verdad? Y así. Bien, Montano fue un sacerdote pagano que se convirtió al cristianismo entre los años 155 al 175 después del Mesías. Y cuando nos referimos a sacerdotes paganos, estamos pues hablando de especialistas con conocimientos profundos de las religiones de misterios, y Montano es uno de ellos. Nacido probablemente en Ardabau, que era una villa ubicada en el territorio de la actual Turquía, en la primera mitad del segundo siglo. Montano era, antes de convertirse al cristianismo, un sacerdote de la diosa Cíbeles, cuyo culto implicaba crueles ceremonias como la autocastración de sus sacerdotes. Imagínense el trasfondo, ¿no? Luego de que Montano se convierte al cristianismo, entonces él afirma haber tenido una experiencia única y especial con el Espíritu Santo, y según Montano, fue poseído por el Espíritu y comenzó a hablar en otras lenguas. Estamos viendo acá cómo entró incluso la deformación del don de lenguas en el cristianismo, ¿no? También a través de un padre de la iglesia. Junto a Montano surgieron dos profetisas que se llamaron Priscila y Maximila, y ellas también confirman haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo y haber hablado en lenguas. Montano afirmó que con este derramamiento del Espíritu Santo que él y que estas dos profetisas habían recibido, comenzó una nueva dispensación o etapa para la humanidad llamada la dispensación del Espíritu. Imagínense pues, nada que ver absolutamente, ¿verdad? Nada que ver. Ahora, ¿cuál era la característica más distintiva de la enseñanza de Montano? La enseñanza o la característica más distintiva de la enseñanza de Montano era que por el derramamiento del Espíritu y el don de profecía que ellos habían recibido, les había sido dado las herramientas para entender las profecías bíblicas, especialmente la literatura apocalíptica. En su comunidad, Montano comienza un proceso de exigencias y requisitos para los candidatos al bautismo.
Y para estar seguro que han experimentado el don del Espíritu Santo, y si no tenía el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, entonces no se aceptaban en su iglesia, ¿verdad? Parece que Montano como que también fue el originador de la iglesia pentecostal, ¿verdad? Padre de la iglesia pentecostal, porque en la iglesia pentecostal esto tiene que ser pues un requisito sí o sí, ¿verdad? No sé en las de ahora, pero sí sé que en las más tradicionales la persona tenía que hablar en lenguas para poder tener una evidencia supuestamente de que esa persona había nacido de nuevo. Si esa persona no hablaba en lenguas, aquí cuando estamos hablando de lenguas, es una glosalía. Una glosalía son palabras que no se entienden, nadie las entiende, ni el mismo que las dice, ¿verdad? Por lo tanto, ahí no hay edificación porque no hay entendimiento. Entonces, Montano, pues digamos, comienza este proceso, ¿verdad?, de exigencia o requisitos para aquellas personas que querían bautizarse o sumergirse en las aguas. Entonces, ese requisito era que, digamos, para poder evidenciar que una persona recibió el Espíritu Santo, esa persona tenía que hablar en lenguas, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues no la aceptaban en su iglesia o comunidad. Ahora, nos suena conocido, ¿verdad? Esto en algunas cristianas, ¿verdad? Sí nos suena conocido. El momento crítico del movimiento montanista ocurre cuando Montano supuestamente recibe una profecía en la cual en cierta fecha va a ocurrir la destrucción del mundo y el regreso inmediato de Jesús. Dijo que en cierta hora, que en cierto lugar, específicamente en Frigia, la Nueva Jerusalén iba a descender del cielo y el mundo se iba a acabar y todos nos íbamos a juntar con Jesús para siempre, ¿verdad? Pues, pero mire que obviamente falló en sus predicciones, como lo han hecho muchas personas que han osado, se han atrevido a decir que Jesús viene en tal año, en tal día, en tal mes, en tal, ¿verdad? Como si hubiera sido una revelación. Y pues tristemente y lamentablemente hasta el día de hoy todos han fallado y pues y lo peor es que han hecho una vergüenza, han avergonzado, han hecho una burla en nombre del Mesías. Bien, ahora, esto pues como les decía ahora nos parece como muy conocido, muy familiar con aquellos grupos cristianos que a través de la historia pues, como les decía, le han puesto fecha a la segunda llegada del Mesías, ¿verdad? Por supuesto, pues esto nunca ocurrió y esto trajo un gran descrédito al movimiento carismático que Montano creó, y Montano enseñaba que también, ¿verdad? Montano enseñaba también que Cristo y el Espíritu Santo eran dos personas diferentes, que no era suficiente estar unido a Cristo, sino que se necesitaba, independientemente de Cristo, una experiencia con el Espíritu Santo. Y esto dio inicio a este movimiento carismático que se caracterizaba por una adoración y una oración directa al Espíritu Santo, imagínense. Se nos parece esto, ¿cierto?, a algo, ¿no? Algo de lo que hemos escuchado hoy en día. Bien, entonces, además de Montano, las diferentes enseñanzas cristianas dieron origen a otro movimiento que se conoce en la historia del cristianismo como el monarquismo. ¿Qué es el monarquismo? ¿O qué hizo el monarquismo? El monarquismo trató de reconciliar la relación entre el Padre y el Hijo y la experiencia con el Espíritu que estaban evidenciando los montanistas. O sea, cuando se habla acá de experiencia con el Espíritu Santo, pues es el don de hablar en lenguas, ¿no? Eso es lo que ellos llaman la experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Tener ese don de lenguas, una persona empiece a hablar en lenguas, ¿verdad? No importa cómo se escuche, qué se diga, no importa ¿verdad? No importa, lo importante es que usted empiece a hablar algo que usted no entienda ni nadie lo está entendiendo, ¿verdad? Eso es lo que ellos llaman como una experiencia en el Espíritu Santo. Ahora, allí no hay ninguna evidencia o sea, no hay manera de comprobar
de que realmente esto sea un don del Espíritu de santidad, ¿verdad? No hay manera. ¿Cómo va usted a comprobar de que una persona sí realmente está teniendo una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, o que las palabras que esa persona está diciendo realmente vienen del Espíritu de Dios cuando son inentendibles, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, son como címbalos, suenan, ¿cómo se dice? Bueno, no recuerdo la palabra, pero pues dan sonidos digamos, sin armonía, dan sonidos que no llevan a nada, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, según los monarquistas, ahora no estoy diciendo que no pueda haber yo pues no me cierro tampoco, ¿verdad? Yo no soy cerrado del todo a que el Eterno, bendito sea su nombre, pueda dar, o una persona más bien, pueda tener un don genuino, ¿no? De hablar en otros idiomas. Yo no me cierro a eso. Para Dios, pues todo es posible y una persona, si una persona está consagrada a Dios, porque eso es otra cosa, ¿verdad? No podemos hablar de una experiencia con el Espíritu de Santidad y sobre todo de dones del Espíritu de Santidad cuando esas personas, digámoslo así, no son confiables, en el sentido de que no han tenido una entrega total para Dios, no han entregado su vida completamente a Dios, ¿verdad? Como dijo el Mesías, por sus frutos los conoceréis. Es la mejor evidencia, mis hermanos, de la experiencia con el Espíritu de Santidad. La mejor evidencia es el fruto de una persona, ¿verdad? Que antes daba frutos de muerte, por decirlo así, ¿no? Ahora de frutos de justicia, frutos de vida. Esa es la mejor evidencia de que una persona ha tenido una experiencia con el Espíritu de Santidad. Es una experiencia transformadora, ¿verdad? Bien, pero vuelvo y le repito para que no me malinterprete, no me cierro a que Dios derrame de su Espíritu dones, ¿verdad? A los hombres, porque así está escrito. Entonces, según los monarquistas del Evangelio, según los monarquistas, el Evangelio de Juan no fue escrito por el apóstol, ¿verdad? Dicen los monarquistas, sino por un tal Cerinto que se hizo pasar por el apóstol Juan. Entonces, mire qué cantidad, hermanos, de cosas que se dieron dentro del cristianismo, y esto todavía uno lo oye, y una cantidad de cosas y de confusiones. Entonces, ¿quién era Cerinto? Cerinto era un filósofo platónico, gnóstico, y los datos que tenemos de él es que fue contemporáneo con Clemente de Roma, entre el año 96 al 102 después del Mesías. Según Cerinto, hay que hacer una distinción entre Jesús y Cristo. Jesús es un hombre natural, nacido como nacen todos los hombres. Cristo fue un ser divino, una persona divina que encarnó en el Jesús humano, es decir, Jesús fue poseído, ¿verdad? Esto es lo que decía Cerinto, pero recordemos que Cerinto era un filósofo platónico gnóstico, y este es una de las, digamos, de los fundamentos del gnosticismo, ¿verdad? Que Jesús no vino en carne, sino simplemente era un espíritu, una apariencia, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Juan advierte, ¿no?, a la comunidad que tengan cuidado, ¿verdad? Que tengan cuidado, que el que no confiese que Yeshua ha venido en carne es del anticristo, ¿verdad? O sea, es anti-Mashiach. Entonces, es por eso que algunos historiadores relacionan el monarquismo como un adopcionismo. Ahora, ¿por qué adopcionismo? En el sentido de que Jesús fue adoptado, ¿verdad?, para ser el cuerpo del Mesías, o sea, la persona celestial del Mesías. En otras palabras, Jesús fue recibido, fue adoptado como el instrumento, ¿verdad?, para ser el cuerpo del Mesías, que es la persona celestial, ¿verdad? Según el monarquismo o adopcionismo. Entonces, cuando usted escuche estas doctrinas, usted ya sabe de dónde provienen, ¿verdad? Eso es lo importante de por qué estamos estudiando todo esto. Cuando usted escuche de que la exigencia de hablar en lengua, entonces ya va a relacionar que esto es una exigencia, o que esto se originó con Montano, ¿verdad? Y así sucesivamente.
Cuando usted escuche lo de la Trinidad, entonces usted ya va a relacionar, bueno, ¿quién fue el primero que mencionó la Trinidad? Fue Teófilo de Antioquia, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Quién fue el que, digamos, dividió a Dios en dos, un Dios bueno y un Dios malo? ¿Quién fue el que dividió los escritos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Ya usted va a relacionar que eso se origina en Marción de Sinope, ¿verdad? Por eso es importante conocer esto, ¿verdad? Para uno poder tener una buena argumentación con los mismos cristianos, ¿verdad? Y poderlos ayudar también a salir de ahí. Entonces, según el monarquismo o adopcionismo, cuando ocurre el evento del Gólgota, o sea, ya en la muerte del Mesías, en el madero, el Mesías allí no está presente, o sea, la persona celestial, sino solamente Jesús, el hombre, está presente y por lo tanto solo Jesús sufre físicamente la agonía de su ejecución. Esto lo dicen los de la doctrina del monarquismo. Entonces mire que dividen a Jesús del Mesías, ¿verdad? Del Cristo, del Mesías celestial, lo dividen en Jesús como el cuerpo que recibe o que adopta a la persona celestial del Mesías. ¿Quién es este Mesías celestial según este movimiento? Es el mismo Dios, solamente que en algún momento se revela como Padre y en otro momento se revela como Hijo, ¿verdad? En otro momento se revela como Hijo y en otro momento se revela como el Espíritu Santo, ¿verdad? Miren, pongamos atención, miremos de dónde sale esto, del monarquismo o adopcionismo, ¿verdad? Que el Mesías es el mismo Dios, solamente que pues, en algunos momentos se revela como el Padre, en otros momentos se revela como el Hijo y en otros momentos se revela como el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos suena familiar esta expresión, ¿verdad? Que se repite una y otra vez hasta el cansancio y nunca es analizada ni profundizada apropiadamente. Y cuando usted o yo, ¿verdad?, afirmamos algo semejante a esto, estamos vulnerando la humanidad de Yeshua. Entonces nos hacemos en ese momento seguidores del monarquismo o adopcionismo y por ende, pues seguidores también de Montano. Y aunque la misma iglesia cristiana lo calificó de hereje a Montano, aún sigue usando sus enseñanzas como interpretación bíblica válida y por eso es que nosotros, pues cada uno debemos sacar nuestras propias conclusiones. Por eso es que el monarquismo, conocido como el adopcionismo, se conoce además como modalismo, es decir, modos de la revelación de un mismo Dios, ¿verdad? A veces Dios se revela como Padre, el mismo Dios se revela como Hijo y el mismo Dios se revela como Espíritu Santo, es decir, que asume diferentes modos, de allí pues la palabra o el término modalismo. En el monarquismo o adopcionismo o modalismo, ¿verdad? Son tres palabras que ya están estrechamente relacionadas. Nos encontramos con una característica en el cual este movimiento rechaza el libro de Apocalipsis y el libro de Juan porque considera que no fue escrito por Juan, sino por Cerinto, es decir, que fue una falsificación de Cerinto que se hizo pasar por el apóstol Juan. Ahora, ¿por qué se llama originalmente este movimiento monarquismo? Porque trató por todos los medios, ¿verdad?, de defender que hay un solo Dios, que es rey, que es monarca y que ese monarca Dios nunca cambia, sino que solamente se disfraza. En ocasiones se disfraza de Padre, en otras se disfraza de Hijo y en otras se disfraza del Espíritu Santo, pero que es el mismo Rey único y soberano. Y en algunas ramas del cristianismo se le llama a esta caracterización como Dios trino, ¿verdad? Dios trino o triuno, ¿cierto? Además de todos estos movimientos aparece pues un cristiano de ímpetu de predicación muy fuerte llamado Teódoto. Teódoto abraza el monarquismo con la única diferencia que dice que Cristo no es un ser celestial, sino que es una energía, una unción que se le da a una persona, y de ahí que este movimiento iniciado por Teódoto dentro del mismo monarquismo se conoce como monarquismo dinámico, ¿verdad?
aquí podemos ver, amados hermanos, lo importante de analizar todos esos dogmas cristianos. Yo estoy pues casi seguro que no se habían oído mencionar, ¿verdad? Y por eso es tan importante analizar todos estos dogmas, ¿verdad? Analizar cómo se formó el cristianismo para poder tener una base sólida, ¿verdad? Estar seguros que vamos por el camino correcto, ¿verdad? Tener una mente siempre abierta, investigar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante analizar todos estos dogmas cristianos, donde podemos ver, digamos, una maraña, por decirlo así, de definiciones filosóficas que no nacen con Yeshua ni con ninguno de sus apóstoles, ¿verdad? Sino que vemos como la gente, ¿sí? Lamentablemente, como loritos, solo las repite, ¿verdad? Y jamás profundizan en buscar, digámoslo así, el motivo o qué hay detrás de esta interpretación o de esas interpretaciones, digamos que por comodidad en muchos casos, o simplemente por no querer indagar y buscar sus fuentes. Entonces, como les decía ahora, la decisión es de cada uno, nadie pues la va a tomar por nosotros, ¿verdad? Cada uno debe, digamos, como tener esa responsabilidad de buscar, como dijo el Mesías, ¿verdad? Buscad y hallaréis, ¿verdad? Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a conocer la verdad si no estamos dispuestos a buscarla, ¿verdad? Y eso es lo primero que debe haber en nuestro corazón, el deseo de encontrar la verdad, el deseo de conocer al Dios único y verdadero, ¿verdad? Como dijo nuestro Mesías Yeshua, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único, dice allí, al único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado, ¿verdad? Entonces, bueno, que Hashem nos ayude, mis hermanos, a continuar, ¿no? Con esta mente abierta, de investigar, de indagar y que Hashem nos lleva, Él nos va llevando por ese camino desde que tengamos ese deseo, esa disposición en nuestro corazón de buscar al Eterno con todo nuestro corazón, clamar al Eterno, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, ¿verdad? Y yo te mostraré cosas ocultas, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, mis amados hermanos, acá terminamos esta clase del día de hoy con estos tres padres apologistas. Capítulo 20, terminamos con Montano. En la próxima vamos a continuar con otro padre apologista, Ireneo o Ireneo de León, Tertuliano, también muy mencionados, y Clemente de Alejandría. Si alcanzamos, también podemos tratar o podemos conocer algo sobre Orígenes, ¿verdad? Que también fue otro padre apologista. Bien, mis hermanos, entonces hasta acá pues compartimos